Grabar. ¿Te dice Ahí grabar? sí parece. Ah, ya. Aparece un Ay, puntito rojo que dice grabar, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, Bien. voy a Bueno, partir. voy a recapitular la presentación. Es Josefina Izquierdo, que se ha dedicado a estudiar el sofista y hizo su tesis de licenciatura. Y no sé si tú tienes un tema específico para esta presentación o es como el mismo tema de tu tesis Sí, sí, o- es más o menos el mismo tema de mi tesis, que al final, bueno, tiene justamente eso que ver, que como decían, el sofista es un diálogo realmente muy complejo. O sea, también yo de todos los diálogos de Platón, que ha sido, no diría que todos, pero yo diría que ya a estas alturas casi todos, bueno, el cállense, lejos espérense, más weón. difícil. No lo puedo mutear. eh, y coinciden conmigo otros filósofos que sí se han leído todo Platón. Y, y bueno, un poco a qué voy. O sea, a, más que como profundizar en un tema particular del diálogo, lo que yo quiero hacer es mostrar como ciertas claves hermenéuticas para la lectura del diálogo. Porque este es un diálogo difícil por dos razones. O sea, primero, por la que ya dijeron, o sea, los temas que trata el diálogo son muy difíciles. O sea, el tema del ser, de no el ser, de la dialéctica de los géneros supremos, eso es algo tremendamente, incluso árido de cuando en cuando. Hasta cuando leía mi tesis me reía, porque hasta Teto en una parte del diálogo dice como ya no puedo seguir. Y ahí dicen, no, ya, hay que darle nomás, no te desalientes. Entonces así yo me sentía también leyendo El Sofista. Pero el otro tema que hace muy difícil la lectura del diálogo es que se hablan de muchos problemas. O sea, se parte con la definición del sofista, después se empieza a hablar de el problema del ser, del no ser, después viene un tema epistemológico sobre cómo la relación de los géneros supremos entre sí, después hay una parte de como el discurso lógico. Entonces, todo eso hace que sea muy difícil seguirle el hilo al diálogo, en el fondo. Por eso lo que yo pretendo ahora, o lo que voy a tratar de mostrarles es cómo abordar este diálogo, más que entrar en un tema filosófico complejo que daría, bueno, para muchos, creo que es bueno ver cómo abordar este diálogo que trata de cosas tan distintas. ¿Y por qué esto es importante? Porque en Platón, en todos los diálogos de Platón, no solo este, siempre hay un tema. Es lo que se llama, los antiguos llamaban del, el scopos de los diálogos. A ver, lo voy a anotar acá. Y scopos significa objeto, el objeto, el propósito del diálogo. Entonces, no sé si quizás han visto alguna vez que de repente le ponen como unos subtítulos a los diálogos, como el laques o de la valentía, el eutifrón o de la piedad. ¿Ya? Y eso sea muy claro en los diálogos tempranos y también en los diálogos tardíos. O sea, ¿de qué es el teeteto? Bueno, del conocimiento, ¿verdad? ¿De qué es el timeo? Bueno, hay una cosmología. Y sabes perfectamente, más o menos, de qué se trata el diálogo, de qué va a hablar el diálogo. Pero en el sofista no hay claridad respecto a cuál es el scopos del diálogo. Eh, bueno, el subtítulo que le pusieron en la antigüedad es del sofista o del ser. Pero aún así es complicado como aceptar un poco esta tesis. Ya, miren, ya incluso en la antigüedad había mucha discusión sobre cuál era el scopos del diálogo. Entonces, por ejemplo, Jámblico me parece claro, se relaciona, lo pensaba mucho más desde el demiurgo suplunar. Plotino pensaba en la relación entre los géneros supremos, ¿verdad? Proclo se centraba en la discusión del ser. Pero lo importante acá es entender que el único modo de poder leer
como el sofista como una unidad en el fondo, como unificar toda esta variedad de temas gigantes que nos habla, es encontrando el propósito del diálogo, el objeto, el scopos. Por eso es importante la pregunta. Porque al final si decimos, bueno, si quizás si Proclo tenía razón y el scopos es el ser, uno dice ya, muy bien, ese es el objeto del diálogo. Pero ¿qué pasa con todos los intentos de definir al sofista? ¿O qué sentido tienen? ¿Verdad? O sea, ya, tú quieres definir al sofista, o sea, al ser, hablar del ser y el no ser. ¿Por qué me tuviste no sé cuántas páginas hablando de que el sofista era un cazador de caña? No, no tengo idea, ¿verdad? O sea, como que parece que, que el Scopus, en el fondo, se tiene que hacer cargo de todo el diálogo, de todos los temas. No pueden quedar temas sueltos. Y esto, esta como falta de claridad del tema principal del diálogo ha hecho que en la modernidad, la gente que estudia el sofista estudia como una parte. Lo leen como de un modo súper fragmentado. Por eso creo que es importante dar como estas claves hermenéuticas para enfrentarse al diálogo de un modo más completo, fondo, más unitario, ver, bueno, a qué va toda esta cosa, ¿verdad? No sé si alguno tiene preguntas hasta acá, ¿no? Bueno, No, eh, sí, es en mi experiencia también como la de todos, claro que uno queda un poco sí, a veces sí, marcando ocupado con eso, así que es muy interesante estamos muy curiosos de escucharte. ¿Cuál es tu gracias. sugerencia ahí? Eh, Sí, una cosa al margen, quizás si pudieras después reservar 2 minutos más adelante, si es que no lo tenías planeado ya, hablarnos un poco de la interpretación esta del demiurgo, eh, ya, lo del demiurgo para más sublunar adelante. lo voy a decir corto Pero, ahora. Eh, lo prefieres decirlo ahora, ya. no, muy corto. Es que el sofista es un productor de imágenes. Entonces, el demiurgo también el demiurgo del Timeo también es un productor de imágenes, ¿verdad? Entonces, viene a ser lo mismo, solo que el demiurgo del Timeo no es sublunar como lo es el sofista. En el fondo, lo que está diciendo acá, claro, Jámblico, es referirse como al sofista como el que produce imágenes, y por eso el demiurgo sublunar. Que, que se relaciona un poco con lo que yo digo en el fondo. Porque a lo que voy ahora es que mi tesis ya es que el scopos del diálogo, el objeto del diálogo, como el corazón, a lo que todo gira en torno, es justamente el sofista. Yo no puede ser por un lado como ya, obvio, porque se llama el sofista, pero por el otro lado, yo creo que hay más reticentes, porque dice, bueno, ¿cómo lo más importante del diálogo va a ser definir al sofista si primero que nada habla de cosas mucho más interesantes que el sofista, como los géneros supremos? Y además habla del sofista en solo como dos partes, al principio y al final, ¿verdad? Pero entre medio hay toda esta discusión gigante que yo decía del ser, del no ser, de los géneros supremos, etcétera, que parece que ya se como que se deja de lado el tema del sofista. Entonces, ¿en qué sentido uno podría decir que el sofista es, eh, bueno, es esto, o sea, es el scopos del diálogo? Bueno, o sea, primero hay una cosa como de constatación, podríamos decir, y es que al principio del diálogo, al principio en 216 217 eh, se le pregunta al sofista, ¿qué es el sofista? O sea, al extranjero. Dice la cita exacto, me gustaría preguntarle al extranjero cómo le llaman y conciben los suyos. ¿A quiénes? Al sofista, al filósofo y al político. O sea, en el fondo, ya desde el principio del diálogo se dice lo que vamos a hacer es definir al sofista. Ya. Parece que, o sea, parece que como los mismos interlocutores están diciendo, obvio, este es el objeto del diálogo, esto es lo que vamos a hacer. Pero el conflicto real, en el fondo, es cómo unir el sofista como un personaje.
o cómo lo vemos nosotros, que sería un personaje histórico, con los problemas filosóficos del diálogo. Porque nosotros, claro, pensamos en un sofista eso, tenemos un personaje histórico en la cabeza, como un mercader de conocimiento, ¿verdad? Un profesor medio chanta que engañaba a los jóvenes y los ponía en contra de Sócrates. Pero el sofista, como figura, para Platón le representa un problema gigantesco. ¿Por qué? Y esto ya se empieza a ver en las definiciones del sofista. Porque al final, a medida de que van tratando de definir al sofista, se dan cuenta de que es mucho más difícil de lo que pensaban inicialmente. ¿Y por qué es difícil? Bueno, básicamente porque el sofista se relaciona con la imagen. Podríamos decir en ese sentido que la imagen es como la clave que hace difícil la definición del sofista. O sea, esa es toda la complejidad. ¿Y por qué? ¿Ustedes vieron por qué? ¿Lo hablaron alguna vez? ¿Se les ocurrió pensar de que la imagen era una cosa muy complicada? Claro, es que también en el mismo diálogo ¿Mm? hablan de cómo el sofista produce imágenes que son como falsas, que es como un productor de conocimiento falso. Claro, Y es por exactamente, eso que yo creo que después se empiezan a hablar de el ser y el no ser, porque cómo vaya a producir un no conocimiento. tal cual. Perfecto, efectivamente. O sea, miren, yo me voy a enfocar a hablar primero un poco en la unidad filosófica del diálogo a partir del recurso de la imagen y después voy a hablar un poquito sobre la unidad literaria del diálogo, ¿ya? Y eso que acaba de decir es, claro, exacto, el problema es el quid, ¿verdad? Al final, el sofista es un productor de imágenes, por eso un demiurgo sublunar, ¿verdad? ¿Y cómo produce la imagen? Bueno, mediante la imitación. ¿A quién imita? Al sabio. Entonces, esa imitación produce la imagen y la imagen hace que el sofista aparezca como sabio. Entonces tenemos acá, por un lado, la imitación, por otro lado, la imagen y por otro lado, la apariencia. ¿Qué estás hablando? Estoy haciendo una clase. Fuera, un segundo. No, tengo que ir con tu clase. Qué tierno. Ya, perdón. Entonces, Fue excluido de la clase, él era un aspirante filósofo. claro, es demasiado su amor por la sabiduría. Em, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el sofista imita al sabio. Y la imitación produce la imagen. Y la imagen viene con la apariencia. O sea, el sofista de algún modo es productor al imitar, pero al mismo tiempo es la imagen. La imagen de sabio, falso, ¿verdad? Aparece como un sabio. Esto es lo que en el diálogo llaman la imagen simulativa, ¿se acuerdan? Lo propio de la imagen distinguen entre la imagen figurativa, que es la imagen como fiel al modelo, que te remite al modelo, y la imagen Ujú, simulativa, que en el fondo lo que hace es usurpar el rol del modelo. Entonces, claro. así produce el engaño, que al final es que tú pienses, que el espectador pienses que lo que estás viendo es lo real cuando no es lo real, sino que es la imagen. Y de este modo, poco a poco, nos vamos como entrando justamente a los problemas filosóficos. O sea, tenemos el problema ontológico de la imagen. O sea, bueno, primero el sofista es una imagen, ¿verdad? Y esto tiene un millón de problemas filosóficos. Uno ontológico. ¿Por qué? Porque la imagen es un híbrido. O sea, Platón le concede realidad a la imagen,
pero la imagen tampoco es en el sentido más fuerte, porque justamente es imitación y lo real es el modelo. O sea, la imagen es algo, pero no es el original. Entonces, tenemos como este estatus ontológico híbrido. Y por otro lado, justamente, eso permite un problema epistemológico, que es la falsedad de la imagen. La imagen produce, la imagen simulativa produce conocimientos falsos. ¿Por qué? Porque engaña al espectador. Y eso al mismo tiempo da para un problema lógico, y es al final como la predicación de las cosas que no son, ¿verdad? Ya fuera, José. Ya, anda. Entonces, ya se me da el hilo, perdón. Entonces, al final, todo esto entra como en conflicto con quién. ¿Quién es quién es el maestro de todos los filósofos griegos al final? Al ojo de Platón y de los griegos en general. ¿A quién hay que traicionar para poder resolver estos problemas? Parmenides. A Parménides, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Parménides? Dice, aquí les traje la cita, eh, dice que esto nunca se imponga, que haya cosas que no son, ¿verdad? Todo al investigar aparta el pensamiento de este camino. Y efectivamente se dan cuenta que el conflicto al final existe porque tienen la filosofía parmenida, que es la gran filosofía de ese tiempo, ¿verdad? O sea, cómo hablar en contra de Parménides. Y obviamente hay mucha influencia parmenidia en Platón mismo. Pero se da cuenta de que al final, si tú quieres solucionar el problema del sofista, si tú quieres hacer posible la imagen, tienes que hacer un parricidio. Muy dramático. Eh, claro, tienes que empezar a, en el fondo, poner en entredicho lo que dice Parménides. O sea, si es cierto lo que dice Parménides, es imposible la existencia de la imagen, porque es imposible la existencia de algo que es un no ser, pero no es un no ser absoluto, al final. Y si todo es verdadero, ¿verdad? Y si todo es verdadero, no hay posibilidad del discurso falso. Entonces, todo el diálogo va a empezar justamente a referirse como de la posibilidad del problema del no ser. Y, y aquí, o sea, y aquí vamos viendo al final justamente la unidad filosófica del diálogo. Porque uno se empieza a dar cuenta de que en realidad el problema del sofista, que parece ser algo como tan de poca monta comparado a las otras cosas que aparecen en el diálogo, no es de poca monta, es algo muy complejo, muy complejo. O sea, tratar de definir a alguien como un sofista, como un productor de imágenes, como una imagen. O sea, porque cuando uno define, uno dice lo que la cosa es, ¿verdad? O sea, no tengo idea. El filósofo es amante del conocimiento. Pero cuando definimos al sofista, no estamos diciendo lo que es al final. Estamos diciendo un poco lo que no es. Como el sofista no es un sabio, pero sí es algo que parece sabio. Entonces, ahí el sofista es bien escurridizo, dicen varias veces, y ahí es donde se va como escondiendo en la imagen, en su estatus ontológico. Entonces, ahí uno puede ver que en realidad, la figura del sofista sí está entrelazado con todos los otros problemas filosóficos del diálogo. Sí está entrelazado. Y como ustedes quizás ya terminaron el diálogo, quizás han avanzado harto, al final
lo que termina la solución es que hay una nueva concepción del ser y una nueva concepción del no ser. Entonces, en especial la del no ser se empieza a entender el no ser no como ya un no ser absoluto, sino como una diferencia. Porque la imagen es diferente al original. Y eso hace que no sea el original. O sea, obvio, si fuera idéntico, no habrían un modelo y una copia, sino que habrían dos modelos, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos como ya a resolver los problemas filosóficos. Después, bueno, todo este tema de la diferencia, cómo sea la predicación, etcétera, uno puede ir ya viendo las soluciones. Pero lo que les puse acá en el chat, primero hay que ver como verlo como un problema, no todavía como una solución. O sea, es un problema que la imagen sea híbrida ontológicamente. Es un problema que exista la falsedad. Y es un problema que se pueda predicar las cosas que no son. Y todo es un problema para Parménides, en el fondo. Y cada una se sigue de la otra. Y esto viene como esta unidad filosófica, hay que aplicarla para todo Platón. Y yo creo que no solo para todo Platón, en realidad para todo filósofo de la antigüedad y del medioevo. Claudius además. Pero, ¿qué es lo importante? Y es que Platón, toda su filosofía se funda en una metafísica. Entonces, eso le da la unidad a el tema ontológico, epistemológico, lógico, al final, e incluso ético, pero no hablamos de eso. Eh, Al final, todas las ramas de la filosofía convergen en una sola, que es la ontología platónica. ¿Ya? Y eso que para nosotros, quizás los antiguos, es algo tan obvio, para los modernos no es obvio. Si quizás ustedes tienen más tendencias modernas y quizás no les parezca tan obvio, porque al final en la modernidad se empiezan a disociar un poco las ramas de la filosofía, especialmente la metafísica de la epistemología. Para Platón, están muy unidas, porque al final la metafísica es lo que es, y la epistemología es poder conocer lo que es, al final, ¿verdad? Pero para los modernos, la epistemología no se trata de conocer cómo las cosas son, sino que se trata de analizar las condiciones de posibilidad del conocimiento, ¿verdad? Y esto hace que para el lector moderno sea todavía más desafiante el diálogo del sofista. Nos cuesta mucho más ver la unidad que hay. No sé, yo pienso en Descartes, por ejemplo, cuando Descartes está haciendo el ejercicio de la duda metodológica y está sentado frente al fuego, no, en el fondo está diciendo, bueno, ¿cómo hago para que no, cómo sé que no me estoy engañando? O sea, está haciendo un ejercicio de la posibilidad del conocimiento certero al final. No está como haciendo el conocimiento de las mismas cosas. Y en Platón, volviendo siempre a la unidad, en Platón hay unidad porque todo nace de la metafísica. Todo. Eso está súper claro en la República, especialmente en el símil de la línea. No sé si alguno lo conoce. Pero bueno, ahí también aparece. Eso sí lo vimos en el curso, en este curso, en la primera parte. Ah, buenísimo. Bueno, ahí se ve clarísimo, ¿no? Cómo la epistemología se funda en una metafísica. Mientras más real la cosa, más verdadero tu conocimiento al final. Porque mejor conoces las cosas. Entonces, bueno, así como resumen hasta ahora, es decirle, cuando lean a Platón, siempre, siempre interprétenlo todo como en clave metafísica. O sea, o más bien interpreten sabiendo que al final acá hay un fundamento metafísico, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentarios? ¿No? Joel, Yo Ah, tengo una pregunta, pero quizás para más adelante. Que en una parte, hablando del no ser en el diálogo, habla sobre cómo el no ser está
repartido entre todas las cosas, Mm, entre todos. Como que esa mm. parte no la entendí muy bien. Sí. Bueno, ese escapa un poco el tema de mi exposición, pero no importa. Pero el punto es que, claro, o sea, si el no ser es diferencia, ¿verdad? Las cosas, en cuanto que tienen una identidad propia, son diferentes a todas las otras cosas que tienen su propia identidad. Y, y bueno, eso, bueno, un poco la novedad del sofista es empieza como a existir esta interrelación entre las ideas. Creo que alguien lo dijo como al principio, habló de eso. Entonces, en ese sentido, el no ser puede participar de muchas ideas. O sea, las distintas ideas participan entre ellas, especialmente especialmente los géneros supremos, ¿verdad? No sé si contesta un poco su pregunta. Es que es una pregunta compleja. O sea, tendría que tomar... De hecho, sí, creo que capté a qué se refiere, porque como es diferencia y las cosas tienen identidad y puede ser como lo diferente a aquella identidad o aquella otra identidad o aquella otra, podría decirse que el no ser, por lo tanto, como es la diferencia de una identidad, participa de todas las identidades. Mm, claro. ¿Tú, Claudio, qué opináis? Joel tiene la mano levantada. No, sí, sí. De la Sí, también. pregunta que hizo Joel. Ah, que no, ¿la escribió? No, dijo... La pregunta era, ¿qué pasa con las ideas que todas participan del no ser de algún modo? ¿En qué sentido? Ah, no, pero esa era la de Anjolín. No, no sé si Joel, él tenía la mano levantada, pero no sé si ahora la bajó. ¿Joel? No, parece que no está. Sí, 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 ¿Estás? perdón. ¿Tú Sí, levantaste la mano? sí, sí, tenía la mano levantada. Estaba Ah, ya, esperando. perfecto. Sí, mi pregunta era con relación también al no ser, y es que si lo que no es, pero de manera distinta a lo que es, significa que lo falso realmente no existe, o que como lo falso falso no existe, algo que sea totalmente falso no existe. Eh, buena pregunta. Ya, ahí, como si puede existir algo completamente falso, bueno, en una parte, o sea, siempre, si lo verdadero es lo que es, y lo falso es, después, lo falso como en un sentido lógico, epistemológico, es decir cómo no son las cosas, ¿verdad? Eso es lo falso, al final. O sea, dice en una parte la frase te teto vuela, ¿ya? Esa frase es verdadera cuando te teto está volando y es falsa cuando te teto no está volando. O sea, y es falsa porque dice las cosas de un modo diferente a como son. Pero al mismo tiempo dice también te teto en una parte, a ver, también lo tenía anotado por acá, dice, dice, a ver si encuentro la cita exacta, si no ya no importa. Ah, dice. En el Sofista 263b se define el discurso verdadero, lo define como el que dice cómo son las cosas y el falso como el que dice las cosas diferentes a las que no son. Entonces, ¿puede existir algo falso en sentido absoluto? Mm, o sea, la falsedad, al menos descrita así, siempre es relativo al final, relativo a cómo es la realidad. Y acá también en el Sofista, y me parece que en el Crátilo, dice que los discursos siempre hablan de cómo, de las cosas, ¿verdad? O sea, incluso cuando dices algo falso, como las cosas no son, igual estás hablando como de algo que existe, pero no del modo. Entonces, si entendemos algo falso como un no ser total, algo completamente falso en ese sentido, yo diría que no es posible eso. Si entendemos como que solo concibo acá como una falsedad en un sentido relativo, no en un sentido absoluto. ¿Tú, Claudio, estás de acuerdo también? O... Sí,
Sí, sí, claro, falso en sentido absoluto tendría el mismo problema del, Mm, como del no ser absoluto, claro. claro, Entonces, es lo claro. diferente a lo que, Mm, claro, en definitiva es una forma de lo diferente. sí. Porque esa es la ambigüedad en el fondo, que claro que tú puedes ver la imagen, ¿no? En su lado negativo, como no, que es, no es como el modelo, pero también que tiene una relación, o sea que en algún sentido se le Mm, parecen. Entonces eso pasa con lo falso. Claro, tú dices algo diferente a lo que es, pero nunca totalmente diferente. Siempre va a sí. ser, claro. O sea, cuando tú dices que un caballo es una falsa vaca, pero igual estás poniendo igual hay una relación entre ambos. O sea, son diferentes, pero también hay una semejanza. Mm, claro. Sí, sí. Entonces, lo verdadero es lo que es y lo falso es lo que es en relación al mundo. Una cosa así. Lo verdadero es lo verdadero como en un sentido proposicional, me refiero a lo que decimos, ¿ya? ¿No? Lo verdadero es decir las cosas como son en la realidad. O sea, ¿por qué es verdadero que, no tengo idea, hay libros en mi casa? Porque en la realidad hay libros en mi casa. En cambio, falso es decir las cosas como no son en la realidad. Si digo, no hay libros en mi casa, es falso porque estoy diciendo algo diferente a la realidad, en el fondo. Entonces, la realidad es que tengo libros y si digo que no hay, estoy diciendo algo diferente. Y en ese sentido estoy diciendo lo que no es, pero nunca en un sentido absoluto. Ya, Porque capto. como dice Claudio, como esta posibilidad, no existe la posibilidad del no en un sentido más absoluto, sino solo de diferencia. Claro, salvo, digamos, evidentemente podría haber, claro, un no ser en un sentido más total si tú dijeras algo totalmente sin sentido. Mm, claro, Claro, porque la frase en el fondo, no hay libros en mi casa, es falsa, pero tiene un sentido, ¿no? Pero tú podrías decir, claro, hacer una conexión que absolutamente mm, pero en ese caso sería, claro, más bien algo ininteligible, ¿no? claro. Más que falso, sí. Mm. Bueno, entonces ya vimos como un poco la unidad filosófica y ahora quería pasar a la unidad literaria, ¿ya? Y es ver que, o sea, y así como les dije que siempre para interpretar a Platón hay que tener en cuenta su metafísica, también siempre para interpretar a Platón hay que tener en cuenta su aspecto literario. O sea, Platón es un gran, gran escritor, ¿verdad? Y si él no escribe en diálogo no es porque quiere hacer al lector algo más entretenido, ¿ya? Es porque quiere transmitirnos algo. O como él escribe nos transmite algo, ¿ya? Y en este caso el contexto dramático. O sea, ya el contexto dramático nos dice mucho, esto del extranjero Elea, el mismo lugar donde viene Parménides, ¿verdad? Y después justo vienen a discutir todas estas tesis de Parménides, etcétera, que el diálogo está en perfecta continuidad con el Teeteto, que se llegan a aporía porque no se sostiene la teoría de la idea, etcétera. Pero ya yendo como a lo que quiero decir es ver la estructura propia del diálogo, es una estructura anular, es lo que se llama un quiasmo. Y un quiasmo es una figura literaria como de un círculo en el fondo, porque tú tienes el tema A, después se trata el tema B, después se trata el tema C, y después se retoma el tema B y después se retoma el tema A. Entonces, por eso digo que hay un círculo en el sofista. Y yo les resumí así el círculo. O sea, el diálogo parte hablando de las definiciones del sofista, ¿verdad? Las 6 primeras definiciones. Después empieza una discusión sobre el problema al final de la falsedad, ¿verdad? Empieza a decir, bueno, parece que sostener la existencia de la imagen es afirmar que lo que no es, ¿verdad? No se pueden pensar y decir falsedades. Eso en 236D, 237B. ¿Ya? Después
sea, sofista, la falsedad, C, el problema del no ser, ¿verdad? Ahí ya entramos a otro tema, que sería la parte ontológica del diálogo. eh, que acá se presentan las paradojas del no ser, ¿verdad? Se relaciona la imagen y lo falso con el no ser, después está toda esta doxografía sobre la gigantomaquia, ¿verdad? Etcétera. O sea, se empieza a hablar del ser. Después se habla del ser también, o sea, cuando ya se empieza a hablar de los géneros supremos, etcétera. Y de esta nueva definición que dan del ser, como la capacidad de padecer. Entonces, y después nos empezamos como a devolver en el círculo. Entonces se empiezan a resolver los problemas del ser por medio de una nueva definición. Fue los géneros supremos y el no ser entendido como una diferencia, el género de la diferencia al final. Después la solución al problema del discurso, la verdad y la falsedad, ¿verdad? Y finalmente la naturaleza del sofista. Entonces, ¿por qué Platón lo hace así? En el fondo, ¿y por qué Platón lo hace así? Bueno, porque quiere mostrar de algún modo que cada tema es como una bisagra para el tema, para el próximo tema. Es como esas muñecas rusas que uno abre y sale una más chica y una más chica y una más chica, ¿verdad? Eh, Como cada tema se entrelaza con el anterior. O sea, no se pueden concebir como separados. Y ahí nuevamente, mi tesis de que al final la figura del sofista es bien relevante para esta estructura, porque el sofista es como literariamente lo que da pie para todo el resto de los problemas. Entonces, justamente acá el pasaje clave es 236C a 237B. ¿Ya? Es, es el pasaje en donde en donde termina las definiciones del sofista y se empieza el siguiente, que igual que Claudio me hubiera gustado como mostrarles mi pantalla, pero tampoco sé cómo se hace. Pero Ah, ¿quieres que yo comparta pantalla? no, yo quería compartir, pero se lo voy a narrar, ¿ya? No, pero si quieres, yo puedo proyectar el texto. ¿Ya? ¿Sí? Ah, ¿Sabes hacerlo? creo que sí, sí, creo que ese botón lo veo ahí con dividir. A ver, voy a abrir el texto porque no lo tengo abierto. Espera un poquito. Ah, Mm, el texto de Gredos tengo yo. sí, yo también el mismo. ¿O quieres el texto griego directamente? No, no, el de Gredos. Ahí Platón, Gredos. Ah, A ver, compartir ventana, Ah, mm, toda la pantalla, compartir. ya. No. ¿Se ve? Yo veo las carpetas, no veo el texto. No es el texto. No, Ay, qué extraño. No se ven solo las carpetas. claro. A ver, dejar de compartir. ¿Por Bueno, sí, qué muestra solo las carpetas? igual se los puedo ir escribiendo un poco en los chats. Ya, así que no. Ventana, pestaña de Chrome. ¿Por qué? Qué extraño. O si no, espera, que voy a intentar abrirlo como ventana de Chrome. Porque me la baja, ahora entendí por qué. Mm, mm. No, entonces voy a. Ah, no, ahora me la abre el tiro, solo como. No. No me la abre como PDF, no entiendo por qué. Bueno, no importa.
Mira, yo lo voy a narrar y les voy a poner acá, les voy a poner lo más importante en el chat. Eh, Ya. bueno, este pasaje es justamente el pasaje donde se acaba la primera parte de las definiciones del sofista, ¿ya? Y donde se presentan ya como los problemas de la definición del sofista en cuanto dice, en cuanto que se esconde en la imagen figurativa, ¿verdad? O sea, aquella imagen que nos engaña haciéndonos pensar que lo real es la imagen y no el modelo. ¿Ahora tampoco se ve? A ver, no, No. ¿Qué número es del sofista? 236C. 236 C. Ya. Ya, sí, 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 hermano, no te preocupes. Ya. Bueno, entonces, ahí en este pasaje, el extranjero dice, mira, no, dice, no sabía dónde colocar al sofista y todavía no alcanzo a percibirlo con claridad. Pues este hombre es realmente un ilusionista muy difícil de capturar, dice. Y ahí explica por qué, o sea, las mismas razones que ya les di a ustedes, eh, y empieza a relacionarlo con todos los problemas, ¿verdad? Que vienen de la tradición de Parménides. Entonces dice, ¿por qué es difícil? Bueno, porque un argumento semejante, o sea, decir que el sofista es una imagen, nos lleva a sostener que existe lo que no es, ¿verdad? Entonces, al final, bueno, literariamente, qué les quiero mostrar? Y es que al final, la dificultad del sofista es lo que gatilla la parte metafísica del diálogo. Y esto, a pesar de que no se sigue como en esta digresión metafísica, no se sigue como hablando del sofista, de repente sí se hacen como referencias. Y en una parte Teto dice, cuando empieza ya a solucionar el problema de la diferencia, dice, es evidente que la llamaremos no ser, a la diferencia, que es aquello que buscamos a causa del sofista. O sea, ahí se ve que en realidad estos temas, que parecen separados, en realidad no están separados entre sí. Bueno, básicamente era un poco eso de la unidad literaria, hablar como de esta figura que tiene del quiasmo, que es bien interesante. Platón lo ocupa en muchas partes, en las meditaciones metafísicas también está. eh, bueno, se usa mucho como retóricamente. Pero, pero lo bonito es cómo Platón nos va mostrando que o sea, que efectivamente el diálogo va girando en torno a un tema, ¿ya? Y hace como bueno, esto que es típico de los diálogos, que ayuda a que el lector mismo vaya siguiendo discursivamente la discusión. Entonces, problema, después lo soluciona, ¿verdad? Problema, después lo soluciona. Y así, habiendo solucionado todos los problemas, llegamos al final a, eh, a la última definición del sofista. No sé si quedó más o menos clara la exposición con las interrupciones y todo. Si tienen preguntas, Sí, súper. Estoy anotando todavía un poco eso, pero estoy atento. gracias. Yo, Ahora yo, tampoco se ve. No. No, sí, ahí lo Ah, lograste. ahí sí se ve. Ah, ya. Sí. Ahí lo logramos. Mm, claro. Claro, ese pasaje, o Bien. sea, es importante porque ahí como que en el fondo él cambia de tema, pero cambia de tema del sofista al otro y se ve claramente que no es un cambio que no esté relacionado. O sea, sí está relacionado. Espérate, ¿te referías a este pasaje doscientos Claro. Eh, treinta y siete ¿Cuál era? Doscientos treinta y eh, siete 237, 36C a 237B. Claro, Ah, ya. en ese pasaje se ve muy claramente que al final la imagen que es propia del sofista o sea, está súper relacionada con todos los problemas metafísicos. De hecho, no lo dije, pero el Platón reflexiona mucho sobre la imagen,
O sea, es un recurso súper versátil en Platón. Habla de la imagen en el mismo Timeo, ¿verdad? Que al final Claro, el demiurgo hace imágenes, ¿verdad? exacto. Habla de la imagen en la alegoría de la línea, muchísimo en la República. Habla de la imagen en el Gorgias, ¿verdad? Ahí muy relacionado con esto, ¿verdad? Porque habla justamente de la discusión del lenguaje, el lenguaje como una imagen de la realidad, que también está un poco acá cuando dice que la verdad es decir las cosas como son, ¿verdad? O sea, Platón le pone mucho empeño a hablar de la imagen, no es como algo de poca monta al final. Entonces, el hecho de prácticamente identificar al sofista con la imagen también te muestra que no es alguien de poca monta. O sea, el sofista es el enemigo de Platón. O sea, Claro, interesante eso, que claro, siendo como el enemigo, etcétera, pero se muestra como un símbolo importante claro, eh, claro, como de la diferencia ontológica, o sea, que ayuda a explicar este asunto de la diferencia ontológica. sí, Ahora, creo que para mí lo que no queda del todo claro en el sofista, pero hay pistas, pero como que mm, no queda del todo claro, es que la diferencia es diferencia entre las diferentes cosas, ¿no? O sea, la forma de la diferencia, la forma del no ser, es un género supremo porque cruza por toda la, mm, digamos, por toda la realidad. Eh, pero falta como, yo creo, como aclarar más el punto de que hay como dos clases de diferencia, porque hay una diferencia entre el ser como supremo, como la realidad suprema trascendente, y todo lo que en cambio es, diríamos nosotros, creado, ¿no? O sea, la diferencia entre el ser como en sí y el ser creado es un tipo de diferencia. Y mm, después la diferencia entre las cosas, claro. claro, también es diferencia, pero es diferencia en otro nivel. Como una Yo cosa creo que, vertical y otra horizontal en el fondo. y otra horizontal, claro. Yo creo que eso es lo que crea la aporía como claro, que Mm, resulta siempre difícil de entender, sí, sí, como como que pasa a ser género supremo tanto la diferencia como lo igual, pero están en dos planos, habría que precisar más eso. O sea, yo creo que ese será uno de los grandes después desafíos sí, de la filosofía post-sofista, o sea, después del sofista, porque lanzará este problema, pero dejará irresuelta sí. Bueno, es como que esa ambigüedad. eso, bueno, a mí me encanta de Platón eso también, el tema como de la gradación ontológica al final. O sea, claro, hay una diferencia que es de la imagen al original y entonces ahí hay inmediatamente como algo que te baja ontológicamente y hay una diferencia entre las cosas, pues, efectivamente. Entonces, uf, entonces, Claro, en un plano vertical y en un plano mm, horizontal, exacto, claro, como tú dices. claro. Y es verdad eso, que la diferencia como no ser te dice ya. El no ser efectivamente no siempre implica que algo sea de menor calidad metafísica en el fondo. Y es una diferencia solo horizontal, efectivamente. Sí. Claro, y eso crea este problema de la predicación como de los géneros supremos, que, Mm, claro, que, por ejemplo, que el ser se puede predicar, claro, de todas las cosas, eh, pero en el fondo, en sentido vertical, debe predicarse como en dos niveles, y eso no siempre es claro en el sofista. sí. No, Por no, eso no. termina siendo, a veces se producen esas contradicciones que el ser Mm, como que se anula por el no ser, y porque el ser se predica en niveles como en niveles diferentes. Por eso Aristóteles dirá después, claro, cuidado con estas ideas como de la negación como si fueran como al mismo nivel, o sea, cuidado con decir que hay una forma del no ser como si fuera al mismo nivel que la forma del ser. mm, Porque, sí, porque cuando se dice forma del ser en ese mismo nivel, se entiende ser de carácter conceptual y sí, no de carácter, en cambio, como referido al ser en sí, a la realidad suprema. claro, claro. Por algún motivo misterioso que yo nunca he podido entender, Platón, como que cuando habla de estos
trascendentales en sí, como el bien en sí, la belleza en sí, pero sin embargo no se lo aplica al ser, dice, nunca dice la forma del ser en sí, o sea, como trascendente, porque cuando habla del bien sí lo hace. Dice, esta Sí, es la forma del bien que es absolutamente trascendente con respecto al resto. sí, Pero cuando se habla del ser, como que no lo dice, entonces eso queda como sí, es verdad, una es cosa, muy misterioso. como una desconexión, claro, que queda un punto como suelto. Bueno, yo probablemente eso es lo que da pie al neoplatonismo para poner al uno, al principio supremo, por encima del ser. Pues, o sea, el ser no es, incluso el ser es de menor categoría que el Claro, bien. exacto, como que el ser estuviera en una categoría inferior como a la realidad suprema. Mm, sí, Entonces eso crea, claro, yo creo que hay, sí. Y claro, en el fondo eso en último término viene del sofista, claro, también del Parménides, claro, y del pero Parménides. también del sofista. Y de la República, del pasaje de la República en que se dice que eso, que el bien está encima de todo. ¿No se dice? Ahí se dice que el ¿Queréis bien dos está más citas? allá de claro, más allá de la usía. Mm, Y queda un poco sin explicarse eso, claro, qué significa exactamente que está más allá de la usía, ¿no? sí. Bueno, es que yo a Mm. veces pienso, o sea, como en las ideas presofistas, podríamos decir, antes de que se relacionaran entre sí, o sea, al final es imposible concebir la idea de ser como algo que no es participado de todas las ideas. Quizás por eso también es tan difícil, porque al final en el sofista se te abre esta posibilidad de participación entre todas las ideas, pero antes yo creo que si tú pensáis las ideas como cosas separadas, ¿cómo vas a decir que el ser es una cosa en sí? Y como que igual la estaréis separando un poco de las otras ideas, creo. Em, Mm. claro, no se puede entender algo como, no sé. Ah, sí, es bien misterioso en realidad. Es misterioso, pero quizá el misterio sea simplemente que es más difícil verlo porque cuanto más simple, porque la idea de ser es todavía más simple. Cuanto Mm, más simple, cuanto más fundamental es la idea, sí, resulta más difícil atraparla, claro. sí, como el sofista. Y hay que Claro. pensarlo. Y entonces, en el fondo, la conceptualización del ser como ser en sí, paradójicamente, Mm, es posterior a la conceptualización del bien como bien en sí, o de la mm, belleza sí, como bien en sí. Ah, claro. O sea, es que al final todo eso, o no la idea de bien, hay discusión, pero todas las otras ideas son también, es como, no sé, igual hay cierta identificación. claro, ellas representan el ser y a su vez son. Mm, Participan del ser en algún aspecto. mm. Bien. ¿Más preguntas o comentarios? Yo quedé todavía con algo de curiosidad para saber más de esta interpretación de Jámblico, pero quizás ahora no sea el momento, quizás más adelante, del, Sí. ¿cómo se llama? Del demiurgo sublunar, porque Eso, encontré muy interesante eso, lo leí en este fragmento a la rápida, no sé si lo tengo anotado la referencia, ¿tú tienes anotada la referencia de ese fragmento? creo que sí, tengo ¿Dónde que, habla de eso? a ver, creo que sí, déjame ver. Em, Tendré que buscarlo. Pero sí, igual no es un tema en el que profundicé mucho, sino que solo hice como una barría un poco de cuáles eran como para ver al final como una cosa media de qué decía la tradición al respecto, pero no profundicé como en cada uno de ellos. Lo vamos a dejar como tarea para la casa entonces. Claro, tendría Yo que... lo que yo leía la pasada, tampoco alcancé a profundizarlo, pero lo que leía la pasada fue que en esta interpretación se relacionaba también el sofista con el simposio, porque entre paréntesis, en el banquete, en el simposio, cuando Diotima habla de Eros, en un momento dado dice también que es un sofista.
Eros es un sofista. Y yo creo que eso relacionaron después los neoplatónicos, porque en el fondo eso, eh, la imagen está muy relacionada con el tema de Eros, porque en el fondo mediante imágenes somos atraídos como a diferentes niveles de la realidad, cada vez superiores. Entonces podemos subir en la escala del amor mediante imágenes. Entonces, en el fondo, Eros es un sofista porque produce imágenes y estas imágenes sirven para atraernos, ¿no? Y Mm, entonces es interesante porque se refleja en el tema de la creación, mm. que Dios cuando crea, como que crea un juego de imágenes para atraernos, porque somos atraídos a las diferentes cosas que son imágenes Un poco el camino de San como Agustín. de lo realmente real, y llevan entonces a un ascenso Mm. del eros hacia la belleza. Pero ahí ya no sería la imagen simulativa, sería la imagen figurativa. ¿Te acordás cuando distingue la simulativa oculta Claro, el sería más modelo bien la imagen, y exacto, la imagen figurativa, la figurativa te remite al modelo? Eh, que remite al modelo, exacto, sí. mm. Joel, Sí, esto de crear imágenes deja de lado la teoría de la reminiscencia de Platón, ¿o cómo? buena pregunta. Sí, yo me ¿Cómo no entendí? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es que esto del demiurgo y crear imágenes y todo esto deja de lado la teoría de la reminiscencia de Platón. eh, yo me acuerdo que, a ver, había... No, no lo deja, yo no, al revés. O sea, yo diría que la imagen figurativa, en cuanto que remite el modelo, se relaciona harto con la reminiscencia, ¿verdad? Porque la reminiscencia se gatilla justamente por la semejanza entre lo que vemos en el mundo sensible con lo que vimos en el mundo de las ideas, ¿verdad? Esa, como que la semejanza nos permite ir de la copia del modelo. Entonces, aquí, o sea, queda como, obviamente no habla ni de la reminiscencia ni nada, em, pero igual tiene como un rol parecido la imagen, la figurativa, o sea, de este rol que nos lleva a otra cosa en el fondo. Trasciende la imagen, así como la reminiscencia no trasciende lo sensible a lo inteligible. Ahí hay una... Pero sí, que yo recuerde, no entra el tema de la reminiscencia en profundidad, ni mucho menos. Mm, Claro, no entra directamente en el tema, pero yo sí, yo creo que es coherente, digamos. mm, No hay una... o sea, como que va evolucionando este tema de la reminiscencia, eso sí, ¿no? sí, También se ve eso en el teteto, ¿no? Que va mm, evolucionando, pero, no, pero lo esencial no se pierde, se va como profundizando en el fondo, mm, que hay algo, o sea, que en el fondo conocer, ¿cuál es el núcleo en el fondo del tema de la reminiscencia? Que conocer siempre es un reconocer. mm, Cuando tú ves, cuando tú ves la piedad de Miguel Ángel, tú reconoces que ahí está lo bello, aunque no porque lo hubieras visto antes, pero reconoces porque hay algo en ti, o sea, hay algo, hay un arquetipo de la belleza que virtualmente contiene toda la belleza claro, y más fuertemente lo que es más bello. Entonces, tú lo reconoces porque estaba virtualmente presente ahí en el fondo, ¿no? Y es lo que decía el propio Miguel Ángel cuando él hacía una estatua, lo que hacía era, él no inventaba una cosa nueva, lo que hacía era quitar del mármol lo que le sobraba a la imagen que ya estaba. La imagen ya estaba antes que él. En el fondo la imagen era eterna. Estaba Oye, eterna. La piedad y- de Miguel Ángel existía antes de Miguel Ángel. Él mm, solo le quitó el mármol que sobraba. mm. Plotino tiene una imagen muy parecida en la Niña de la Belleza, en el capítulo 9 de 1.6, que dice dice, como el artífice de una estatua quita todo lo accesorio a ti, pule y no sé qué, hasta que tú mismo seas bello. Parecido, Exacto, ¿verdad? claro. Bueno, ahí hay algo muy del autoconocimiento en realidad, no del conocimiento de la belleza exterior, sino de la interior. A ver, distinto.
claro. Pero sí, Bueno, pero sí, los artistas del Renacimiento y de todo eso todos los eran platónicos. grandes lectores de Plotino también, claro. Sí, sí, como Sí, Ficino. sí, Mm. exacto. Mm. Bien, bien, creo que ya se hizo tarde y los filósofos chicos ahí también, ahí creo que están reclamando a la mamá. Ya. Eh, así que te agradecemos mucho la exposición No, gracias a ustedes por y invitarme. ahí, bueno, nosotros vamos a seguir leyendo El Sofista, así que y otras cosas más. Cuando tú quieras anotarte ahí, de pronto yo hago también la clase, la transmito, así que ahí, cuando quieras sumarte, ahí, No, sí, gracias por invitarme. Me encanta, si te coincide el horario. claro. Y, perdón, pero ahora que se va a detener, ¿cómo hago? ¿Alguien sabe cómo hago para retener la grabación y poder mandarla? Ah, sí, cuando tú haces finalizar y terminas la reunión, la máquina te va a decir que la está convirtiendo. Y cuando termina de convertirla, y te va a preguntar en qué carpeta la quieres guardar. Y claro, una vez que la tengas ahí en tu computador, tendrías que subirla, no sé si la puedes directamente enviar o subirla a una nube, no sé cómo se puede hacer. Yo creo que se puede enviar directamente por correo. Inténtalo y si no, vemos cómo subirla a una plataforma. Te la envío a ti, Claudio. No Si sé la cómo. logras mandar sin problema, me la mandas a mí. Y si entonces, en cambio, si la quieres subir a un Drive o algo, pero yo creo que se puede mandar directamente. Inténtalo. Sí. Ya, buenísimo. Bueno, Bien. que estén Muchas bien. gracias a todos Muchas entonces. gracias por la clase, Josefina. Gracias. Muchas gracias a ustedes por participar también. Muchas Muchas gracias. gracias. Chau. Muchas gracias. Hasta pronto entonces. ¿Tú tenés que salir o no, Claudio? No sé si soy yo que tengo que terminar o tú. No, tú, yo creo, porque tú eres el anfitrión. Tengo que terminar yo. Ah, ya. Ojalá que entonces al terminar yo te la descargue a ti. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que a alguien la descargue. Veamos qué pasa. Ya.